Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias por conectarse con nosotros y gracias porque hemos tenido una semana muy exitosa, muy bendecida. Todos tenemos salud, vida y si hay algún problema de salud, pues confiamos en nuestro Dios. Si hay algún problema de trabajo, también confiamos en nuestro Dios. Si hay proyectos futuros, seguimos confiando en nuestro Dios, porque hemos visto cómo a través de las historias que hemos estado recibiendo y compartiendo con ustedes, Dios siempre está actuando en las vidas de todos nosotros. Así que alabamos a Dios por este nuevo episodio de nuestro programa, Historias Historias en en clave clave de de fe. fe. Así que hoy tenemos nueva sorpresa. Sí, les damos la cordial bienvenida a todos. Agradecemos por sus mensajes de aliento, por sus mensajes de sigan con este ministerio, por las historias que nos han enviado y aprovechamos para decirte que si tú todavía no has tomado la decisión de contar tu historia, de dar tu testimonio, pues estás a tiempo, puedes hacerlo. Y para la muestra, acá tenemos una historia que esta es la segunda historia de la persona que la envió. La que va a repetir hoy. Es que miren, es muy fácil. Usted no tiene que contar la historia. Nosotros lo hacemos por usted. Entonces, eso es fácil, ¿sí? Pero obviamente tenemos que conocer la historia. Entonces, envíala si conoces de alguien que está muy relacionado también con la música o no, pero sabes que es una persona que tiene historias que le gusta contar, que cuenta experiencias, pues dile que nos envíe y tengamos entonces muchas historias para contar, porque a mí me encanta este espacio. Me gusta conocer cómo Dios obra en las personas y, y eso le recuerda a uno cómo lo ha hecho también en su propia vida. Nosotros tenemos Así varias historias, pero no queremos pasar aquí contando nuestras historias, queremos contarlas de ustedes. Así que repetimos, ¿no? Hoy repetimos. Luz Mari nos envió, fue de las primeras historias que tuvimos acá en el programa y ella nos contó su historia cuando ella estaba pequeña, conoció a Jesús, decidió bautizarse pequeña, como a 8 años, y el día del bautismo ella se iba a bautizar con la mamá y la mamá no pudo ir porque estaba dando a luz. Y ese día leímos esa historia y ella nos dijo, mi mamá estaba dando a luz, esa será otra historia. O sea que de la primera vez que escribió ella dijo, yo les voy a contar otra. Y aquí tenemos la historia de Luz Mari, muy linda. Bueno, no esperemos más, aprovechemos este bello sábado que está empezando para inspirarnos con la historia de los mayas. Bueno, esta historia está muy, muy interesante. Dice, tuve la bendición de vivir parte de mi niñez en el campo. Fueron años preciosos en los que disfrutábamos de la creación de Dios sin saber que en realidad Él ya nos estaba llamando como familia. Nos estaba eligiendo poco a poco para formar parte de su pueblo. Mi madre, aunque con una fe católica firme, sentía un vacío que no lograba llenar. Vivía con un esposo alcohólico y como madre tenía miedo de que sus hijos terminaran igual. Su alma buscaba algo más, algo que le diera paz, algo que le diera esperanza. Note que cualquiera que esté escuchando esta historia, que tenga la misma situación aquí, de la mamá de los mares, Dios siempre responde. Dios solo busca el deseo. Claro. Así que nos encanta cuando nos cuentan eso de que quería algo más, buscaba algo más, y Dios responde. ¿Mm? Dice, fue en ese tiempo cuando Dios usó a mi tío Germán. Cada vez que venía a la finca, hablaba con mi madre sobre Dios y todo lo que Dios había hecho por él. No desperdiciaba ni un minuto. Él sabía que sus sobrinos estaban creciendo y deseaba profundamente que nuestro hogar buscara a Jesús. Cuando él se marchaba, dejaba su misión en manos de dos personas, Manuel y Miriam, quienes venían en moto hasta la finca para estudiar la Biblia con nosotros. Eso de la finca me encanta, porque siempre es como sentir el campo, el olor al verde, al pasto, los árboles que suenan, los pájaros. Y yo tuve la oportunidad de viajar mucho a fincas en moto, justamente, para visitar hermanos, para visitar alguna iglesia sencilla, humilde, pero
esa experiencia es única. Así que ya, todo eso se me viene a la mente con este relato. Acá revivimos Vamos muy las bien, historias. sigamos. Sigue diciendo, ¿cómo se llamaban los hermanos? Manuel y Miriam eran los que estaban encargados, dice. Lo hacían con amor y constancia y con un propósito bien claro. Y mi madre, cada vez más convencida, abría su corazón en cada visita. Tiempo después nos mudamos a un caserío cercano y luego a Yopal, la capital del departamento. Allí mi madre soñaba con llevarnos a la iglesia y ese sueño se hizo realidad. Recuerdo el primer contacto con la iglesia. Soy la mayor de 4 hermanos y desde el primer día me encantaron los cultos, las clases para niños y especialmente los himnos. Qué hermosos eran. Jesucito de mi vida. Hizo su casita la pobre hormiguita. Yo tengo una corona más allá en el cielo. No, eso ya no se canta. Jehová es mi pastor. Ujú. Sí, ya. Muy raro. En las ciudades eso difícilmente se canta. En los pueblos de pronto todavía, pero ahora hay muchos cantos nuevos. Pero bueno, Sí. Pero pues, mira toda la música que ella recuerda, toda la música que claro, marcó su infancia y que hasta ahora, pues, claro, porque la música nunca se olvida. Todo lo que tú aprendes en la niñez y con esa mm, grado de importancia, dado que vas a la iglesia y estás emocionado, esa música nunca se olvida. ujú. No solo eran canciones, eran mensajes de amor que me hablaban directamente al corazón. Me sentía feliz en cada reunión, atenta a cada predicación y me llamaban mucho la atención los temas proféticos. Fíjate, ella era niña y le llamaban la atención los A temas mí también, proféticos. ¿Sí? claro, porque no es que mostraban imágenes, eh, cosas para explicar y uno, pues chévere, porque le mostraban como la historia que no se había cumplido y luego se cumplió. Entonces uno se emocionaba con esas historias. ¿Sí? Claro, mira, ella dice, yo siempre llevaba mi cuaderno y mi esfero para no perderme ningún detalle. Así es que se aprende. Claro. Comencé a estudiar la Biblia con el curso La Fe de Jesús y lo hacía con tanta alegría que no me importaba nada más. A mis 8 años tomé la decisión de bautizarme. Ah, mira, acá nos vuelve a contar. El plan era hacerlo junto a mi madre, pero justo ese día estaba dando a luz a mi hermanito. Así que me bauticé sola, pero con el corazón lleno de gozo. Elegí el himno Feliz el día en que escogí. Sí, sí, no, típico. Yo me Muy acuerdo lindo. allá en Cimitarra, un pueblo en Santander, que íbamos siempre la procesión para los bautismos al río. Eso era súper chévere, ir al río, ¿no? Ah, Y allá sumergían la persona y se cantaba mucho ese himno, Feliz el día. sí. Yo me bauticé como a los 9, pero en Bogotá, o sea que ya era otro ambiente, ya no era río, ya era ahí en el mismo templo. Cuéntanos a qué edad te bautizaste, si ya lo hiciste. Pues déjalo saber en los comentarios ¿Y para quiénes se ver. bautizaron en un río? Y quienes se bautizaron en un Qué río también sería especial, buen ¿no? dato, claro, sería muy bonito. Sí. Bueno, ella continúa diciendo, ese himno fue el que escogí para ese momento especial y hasta el día de hoy, cada vez que lo escucho, algo en mi alma se estremece. Ay, qué bonito, pues vamos a que lo cante. Pues cantarlo, claro. Feliz el día. Ujú. Ella dice que este himno, desde que lo tomó para sí, desde el día de su bautismo, cada vez que lo escucha, es muy emocionante para ella. Entonces, vamos a escucharlo Sí, también ahora. seguro puede ser el himno que tú también escuchaste cuando fuiste bautizado, ¿no? Bueno, dice así. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fui.
Un himno muy bonito, ese himno se cantaba mucho antes del bautismo o después del bautismo, ¿no? Ese y otros son muy significativos. Pero todos tenemos ese día feliz. Es el Para, día en que para escogí. todo fue feliz. Entonces la historia continúa de la siguiente manera. Mi madre se bautizó al poco tiempo, a pesar de que mi padre al enterarse le dijo que si se bautizaba, él la abandonaría. Ella, sin embargo, permaneció firme. Wow. Sí, sí. Mi madre pasó por experiencias parecidas y no sé cuántos de ustedes también hayan tenido ese dilema, ¿no? Te iba a decir eso. Me De que acuerdo a mi ceudita. si te bautizas, entonces tal cosa, y grave. En una época en donde la mujer era pues escasa de derechos, de oportunidades, que siempre se dedicaba a la familia, pues era un obstáculo muy grande de que el esposo la abandonara porque el sustento se perdía. Claro. Pero ella dice, mi madre estaba decidida a seguir a Cristo, sin importar las amenazas ni el temor. Mi padre estaba muy enojado, pero al final no se fue. Y fue entonces cuando Dios comenzó a hacer algo maravilloso. En la iglesia se anunciaron unas conferencias evangelísticas con el pastor Carlos Quintana. Era todas las noches, por casi un mes. Y aunque vivíamos lejos, no faltamos ni un solo día. Caminábamos todos, mi madre, mis tres hermanos y yo, por una carretera empedrada, iluminados por la luz de la luna. Imagínate que cuando estuve en la universidad estudiando tuve la oportunidad de conocer a este pastor, Así. un buen pastor, un gran pastor, y tuvo también una semana de oración y fue muy buena esa semana de oración. Wow, yeah. Unos temas tan sencillos pero tan profundos. Así que bueno, si algún día el pastor nos ve por aquí, también estoy agradecido con su ministerio. Y mira, qué bueno, coincidimos aquí con otra campaña, Sí, tal bueno. vez tiempo antes. Ella, bueno, nos cuenta que les tocaba caminar. Era cansado, sí, pero era hermoso. Lo más lindo de esas noches eran los himnos. Mira que ella tiene una cantidad de himnos que dice, Jesús pronto volverá, nunca desmayes, tu nombre es dulce buen Jesús, ando con Cristo, suenen dulces himnos. Esas canciones llenaban nuestra alma de esperanza. ¿Y qué tal si quienes nos están escuchando nos ponen ahí también cuál es su himno favorito? Sí, y ojalá que estos himnos se sigan cantando. Cantemos estos himnos. Estos himnos tienen un mensaje, una profundidad y un impacto muy duradero en la vida cristiana, así que no dejemos los himnos de lado. Claro, y para la muestra, un botón. Ahí está. Bueno, vamos a continuar con esa historia que está muy interesante. Dice ella, mi padre comenzó a asistir. Iba cada noche, en silencio, como quien no quiere mostrar interés. Pero algo pasaba dentro de él. El Espíritu Santo ya lo estaba tocando. Emocionante, ¿no? Mm, Después de que no quería y ahora empieza a ir a la iglesia, eso es una emoción muy buena, ¿no? Imagínate. La última noche de campaña hubo reunión de junta y se pidió a los candidatos al bautismo que se quedaran. Mi madre, que ella formaba parte de la junta, vio que mi padre se quedó, pero ella pensó que la estaba esperando. Pero la sorpresa fue enorme cuando al llamar a los candidatos, mi padre se puso en pie. Mi madre no podía creerlo. Esa Mm. noche, ya en casa, trató de prepararle su mejor ropa, pero aún así ella no asimilaba lo que estaba ocurriendo. Y al día siguiente vimos con lágrimas en los ojos cómo mi padre entraba a las aguas del bautismo. Ese día marcó un antes y un después. Comenzó una nueva historia para mi familia. Mi padre fue transformado. Se convirtió en un esposo responsable, en un padre presente, en un hombre fiel. Aprendió a confiar en Dios en todo. Llegó a ser el tesorero de la iglesia por más de 7 años. También diácono. Y lo que más recuerdo es la alegría con la que él servía en todo lo que se le pedía. Paréntesis, paréntesis ahí, porque esto está muy emocionante. Mira, si tienes un familiar o un cónyuge quizás que no es cristiano, que te ha señalado, cuestionado, juzgado, bueno, hecho sentir mal por lo que tú has creído, no dejes de orar.
No dejes de orar. Dios obra milagros. Sigue pidiendo con fe que en algún momento ese corazón duro, insensible o que no quiere saber nada de Dios, se rompe. El Espíritu Santo lo rompe y entonces ese día es cuando la gente dice, cuénteme cómo es. Yo quiero ir. Hábleme de ese Jesús. Ahí te las dejo para que sigan fuertes. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cada vez que conozco de una historia de un bautismo, es como se me hace un nudo en la garganta. Me llena de emoción, me llena de... Y yo tuve que practicar para poder leer la historia de corrido Sin porque, el nudo. ¿cierto? Porque es Mm, emocionante, que claro, es algo tan bonito. sí, y es como una victoria para Cristo, ¿no? Eh, Arrebatarle un alma al enemigo, salvar un alma. O sea, si para nosotros nos emociona, imagínate el gozo que hay en el cielo. Es indescriptible. Ujú. Bueno, Bueno, ¿y qué pasó? entonces dice, un día mi padre hizo un pacto con Dios. Prometió devolver no solo el 10, sino el 20% de lo que recibía. Y hay gente que ahí, en ese punto, se echa para atrás. Dice, ay, no, yo mi plata no se las voy a dar a los pastores para que enriquezcan. Pero saben, es que el dinero no es para los pastores. El dinero es un compromiso entre tú y Dios. Olvídate de los pastores, olvídate de ese tema si todavía tienes ese problema. No he entrado a la iglesia porque hay que dar diezmos. No, el diezmo es un principio, es una práctica que Dios nos dejó para que no seamos egoístas. Y solo nos pide el 10%, o sea que no nos está pidiendo la mitad, ¿no? El 10. Dios nos da el 100, porque el trabajo que tuviste o que tienes, pues, Dios te lo dio. La salud que tienes, Dios te la da. O sea, todo es de Dios, al final nada es tuyo. Entonces Dios nos dice, dame el 10% para adelantar la obra en este mundo. Te voy a hacer colaborador conmigo. Un privilegio. Qué bonito que estas personas, o este hermano fue de los que dijo, ahora quiero dar el 20. Haga ese pacto. Porque mira que Uh-huh. cuando esas cosas pasan, es como si se abrieran las ventanas del Uh-huh. cielo y cae más bendición, porque todo el mundo lo manifiesta de esa manera. Mira, ella dice, Uh-huh. desde ese momento mi padre vio la mano de Dios prosperarlo. Su trabajo era bendecido, los recursos alcanzaban y poco a poco, con esfuerzo, lograron algo que muchos no esperaban, formar profesionalmente a sus 4 hijos, un administrador, un contador, un ingeniero y un teólogo. ¿Cómo lo hicieron? Solo con la gracia y la fidelidad de Dios. Conozco varias familias así, varias, humildes del campo, pero fieles a Dios. No a los pastores ni a la iglesia, a Dios, a través de los diezmos y ofrendas. Y lo mismo, cómo Dios los bendijo. Y uno va a esas casas y son una cosa humilde, sencilla, no dice aquí no hay de dónde. Pero lo mismo, hijos que pudieron ir a la universidad, pagarles el estudio, patrocinarles, inclusive vivir en otra ciudad. Y nosotros, como esposos, también hemos sido testigos de cómo Dios nos ha bendecido. Cuando somos fieles y cuando nos comprometemos con Dios, Dios también se compromete con nosotros. Así es. Bueno, para finalizar, Luz Mari nos dice, hoy miro hacia atrás y agradezco. Aunque no nacimos en un hogar cristiano, Dios nos eligió, nos buscó, nos formó, nos dio himnos para fortalecer la fe, nos dio la iglesia para guiarnos y nos dio la oportunidad de vivir como familia unida. Y aunque no ha sido fácil, hemos caído muchas veces, Dios nos ha levantado. Seguimos caminando, con los ojos puestos en la Canaán celestial. Y cada vez que cantamos juntos, sentimos que aquel mismo Dios que nos llamó sigue con nosotros. Maranata. Mm. Admirable la fe de los Mario. De verdad que se siente ese fervor que nos hace tanta falta en la iglesia. Ojalá que esta historia nos haya contagiado a todos. Y mientras tú leías esa última parte, se me vino un canto, que lo voy a cantar.
Gozándome yo voy al hogar celestial, caminando, caminando, pues no me importa más el placer terrenal, caminando hacia aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Gracias a Luz Mari por esa historia tan inspiradora, por todo lo que pasó con su familia. Qué bonito es tener esa sensación, esa seguridad de que aunque aquí se rompan los lazos de la familia por la muerte, volverán a unirse esos lazos para nunca más separarse en el cielo, pero solo a quienes seamos fieles a Dios. Amén. Te invitamos a ser fiel a Dios en este sábado y a partir de este día, si ya lo eres, a reafirmar tu fe, y si no lo eres, pues pídele a Dios que te dé esa fuerza para dar ese paso que dio el esposo, allí el papá de Luz Mari en su momento, ese esposo que no quiere ir a la iglesia. Ánimo, que tengas un feliz sábado. Gracias por conectarte con nosotros nuevamente y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.